Aquellos que asisten asiduamente a nuestra iglesia saben que la predicación de la palabra de Dios es uno de los elementos centrales, es uno de los elementos principales en nuestros cultos de adoración, y en el día de hoy no será diferente. Nosotros no nos reunimos aquí para hablar de política o para hablar de sociología o para traer opiniones psicológicas. Nosotros estamos aquí para proclamar la verdad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Esa verdad que Francis Schaeffer le llamaba la verdad verdadera de Dios. Sin embargo, hay momentos en que consideramos necesario apartarnos de nuestra serie regular de predicación para tocar algunos asuntos que nos afectan directa y profundamente como nación, como individuo, y todo esto a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo espero hacer en la mañana de hoy, en el contexto de la campaña promovida por Profamilia y otros grupos de intereses similares en nuestro país. Y yo les ruego, por favor, que me acompañen al capítulo 5 del profeta Isaías. Isaías, capítulo 5. Este capítulo se inicia con una parábola en la que se compara a Israel con una viña plantada de vides escogidas en una ladera fértil. Pero a pesar de todos los cuidados del dueño, esa viña no produjo los frutos que se esperaban de ella. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es en ese contexto que el profeta enumera una serie de pecados específicos que revelan la condición deplorable en que se encontraba el pueblo de Israel en esos días. Y cada uno de esos pecados enumerados en esta lista son introducidos con una expresión de juicio y de calamidad. Versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Versículo 20. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto no es una noticia de uno de nuestros diarios en el día de hoy. Es una descripción del pueblo de Israel hace siglos atrás. Pero mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, aunque las circunstancias han cambiado enormemente desde los días del profeta Isaías, los males que corrompen nuestra sociedad son en esencia los mismos. Materialismo, versículos 8 al 10. Amor al deleite y al placer sin límites, versículos 11 al 17. Incredulidad, versículos 18 y 19, perversión moral, versículo 20, una confianza excesiva en el juicio humano, versículo 21, y corrupción de la justicia a todos los niveles, versículos 22 al 23. Es por eso que la historia parece repetirse.
Hay personas que dicen, la historia se mueve en ciclos. No, la historia no se mueve en ciclos. La historia comenzó en un punto y terminará en un punto, pero el hombre sigue siendo el mismo a través de los siglos. Y precisamente por eso tiende a producir en el tiempo patrones similares que se repiten una y otra vez. Y aunque todos estos pecados que se mencionan en Isaías capítulo 5 se relacionan entre sí, yo quiero llamar vuestra atención a la denuncia de Isaías en el versículo 20, de manera particular. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Obviamente, en una sociedad relativista como la que nosotros vivimos, donde cada cual cree que tiene derecho a establecer sus propios criterios, sus propios valores morales, una denuncia como la que nosotros leemos en Isaías capítulo 5 versículo 20 no tiene ningún sentido. Nadie puede ser acusado de pervertir la moral en una sociedad donde impera el relativismo, porque no tendríamos ningún punto de referencia objetivo para determinar lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto. Cuando el hombre parte de la premisa de que no existe Dios o simplemente ha decidido vivir como si Dios no existiera, se queda sin una base racional para establecer patrones morales que sean absolutos y universales. Si no hay un Dios que defina estas cosas, cada hombre tendrá que definirla por sí mismo. Y a la larga nos quedaremos sin ninguna definición que sea válida para todos igualmente. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Tú tienes tu moral, yo tengo la mía. Permítame ilustrarles esto con un ejemplo del pasado reciente. Cuando Hitler invadió Checoslovaquia en el año 1939 y luego invadió Polonia, el mundo se horrorizó. Y la razón por la que el mundo se horrorizó era porque estaba siendo obvio que el mundo estaba a punto de enfrentar los horrores de una guerra, de otra guerra, porque ya había pasado la primera, de otra guerra a gran escala. Y eso trajo a la luz la necesidad que tenía Occidente de reforzar sus convicciones morales para fortalecer la democracia. Con esto en mente, un filósofo teólogo llamado Louis Finkelstein, que era en ese momento rector del Seminario Teológico Judío en Nueva York, comenzó a pensar en la posibilidad de realizar una gran conferencia que reuniera a los eruditos más notables de cada disciplina con el fin de establecer un código moral y de ética que fuera seguro, sólido y estable, por supuesto, fuera de la Biblia. El anuncio se hizo público en verano de 1940 en una declaración firmada por 79 intelectuales, entre los cuales estaba el ya conocidísimo Albert Einstein, que era una figura mundial en aquellos días. Ese mismo año se llevó a cabo la primera reunión de lo que ellos llamaron las conferencias sobre ciencia, filosofía y religión, y se estuvieron celebrando hasta principios de los años 60. Allí estaba la crema innata de los académicos de aquellos días. ¿Saben cuál fue el resultado final? 2 años después, en 1942, el New York Times publicó el siguiente titular: los eruditos confiesan que están confundidos. La crema innata, las mentes más brillantes, tratando de establecer a la par de la Biblia un código moral que fortaleciera la democracia. Finalmente, ellos llegaron a la conclusión de que la única forma de fortalecer la democracia era terminar con todo tipo de dogmatismo. El mundo no quería vivir de nuevo la pesadilla de un Hitler o de un Mussolini,
¿Cuál es la solución? Acabar con los dogmas. Y así prepararon el terreno para ir eliminando todos los absolutos morales de la sociedad, uno por uno. Todos los absolutos. En otras palabras, queriendo cambiar el agua sucia, tiraron al niño de la bañera. Los relativistas se impusieron en Occidente y han dejado al mundo sumido en un mar de confusión. Hace un tiempo atrás, un periodista del New York Times visitó un aula de una escuela secundaria en New Jersey, donde los estudiantes estaban debatiendo el caso de una mujer que había encontrado una papeleta de $1,000 y la había devuelto. Todos los estudiantes, sin excepción, pensaron que la mujer había sido una tonta. Ahora, eso no es lo más sorprendente de esta historia. Lo más sorprendente es que la profesora no los corrigió en ningún momento. Y cuando el periodista le preguntó por qué no lo había hecho, ella le dijo que ese no era su papel. Ella no debía presentarse ante los alumnos como alguien que tenía una posición previa sobre lo que está bien y lo que está mal. Mis amados hermanos, ese es el punto donde nos encontramos hoy como sociedad. Ahora, no importa lo que el hombre diga, lo cierto es que Dios nos dice en su palabra lo que está bien, lo que está mal, lo justo de lo injusto. Dios en su palabra separa la verdad del error, independientemente de lo que el hombre piense al respecto. Ya Dios puso los parámetros. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el único que tiene derecho. Podemos condenar a los que a lo bueno llaman malo y a los que a lo malo llaman bueno, porque existe un parámetro objetivo de bien y de mal. Porque existe un parámetro objetivo de justicia y de injusticia, de verdad y de error. Eso no depende del concepto de cada cual. Eso depende del carácter de Dios. Eso depende de la moral que se deriva del carácter de Dios. Pero las personas que Isaías señala en nuestro texto no se han dedicado meramente a eliminar los patrones morales establecidos por Dios en su palabra. No, miren el texto con cuidado. Lo que ellos están tratando de hacer es de redefinirlos. ¿Se dieron cuenta en el texto? Su plan no consiste en eliminar del todo la moral. No. Este plan no consiste, mis amados hermanos, en decir ya no existe la moral, todo está bien. No. Eso no es lo que estas personas están haciendo. Ellos están tratando de pervertir la moral, transformando la virtud en pecado y el pecado en virtud. La virtud en pecado, el pecado en virtud. Estas personas usan el lenguaje, usan la retórica, como yo le decía a mis estudiantes en cuarto de bachillerato este jueves pasado en Logos. Yo le digo a mis estudiantes: mis hijos, esta clase pretende ser, antes de que ustedes vayan a la universidad, una vacuna contra la estupidez. Esa es la razón de por qué estamos aquí. Mi interés es que ustedes puedan oler las falacias, que ustedes puedan darse cuenta detrás de toda esa palabrería cuál es la idea que está detrás. Estas personas usan el lenguaje de tal manera que la maldad y el vicio son presentados como valores morales. Hace unos años atrás, cuando la Suprema Corte de Massachusetts aprobó el matrimonio civil de parejas homosexuales, la presidenta de la Suprema Corte, Margaret Marshall, declaró que es anticonstitucional privar a un individuo de la protección, beneficios y obligaciones del matrimonio simplemente porque esté casado con una persona de su mismo sexo. De manera que defender el matrimonio de los homosexuales
ahora resulta que es defender la Constitución y los derechos humanos. ¿Ven la retórica? Y lo mismo ocurre con la defensa del aborto. Las personas que defienden el aborto, ellos no dicen estar de acuerdo con el infanticidio. Jamás en la vida. Ellos no dicen, estamos de acuerdo con matar bebés. No, ellos dicen, nosotros estamos a favor del derecho a escoger. Nosotros no somos pro muertes, somos pro choice, somos pro elección. Eso suena muy distinto. Así que ellos son los que defienden la libertad, los derechos, la Constitución. Por lo tanto, si tú te opones al aborto o te opones al matrimonio de los homosexuales, de inmediato te colocan en la misma plataforma al lado de los dictadores totalitarios, de los recalcitrantes, de los que no aceptan ni toleran ninguna opinión excepto la de ellos mismos. Y mis amados hermanos, ¿qué puede ser peor que eso? Ay de a los que a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo. Es una agenda muy astuta. Es una agenda muy bien planteada, mis amados hermanos, para confundir a los incautos. En vez de atacar abiertamente la virtud como tal, ellos tratan de redefinirla y de presentar como villanos a todo el que se le oponga. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si en una película se exaltan los valores morales y no hay pornografía, no hay maldiciones, no hay mala palabra, los críticos la ridiculizan. Y si alguno de sus personajes representa a un individuo decente, o como diríamos hoy, un caballero. ¿Saben que el día de hoy llamarle un caballero a un hombre es un insulto? O sea, decir que una persona es un caballero es, en buen dominicano, es un quedado. Si una persona es decente, bien portada, una persona que sigue las reglas, busquen lo que en la mayoría de las películas en el día de hoy siempre representa al más tonto. Y generalmente es el que queda peor parado en la trama. ¿Quiénes son los héroes en el día de hoy? Los que rompen las reglas como Jack Bauer. Es a esos a quienes las cosas les salen bien, los que desafían la autoridad. Y si alguien se atreve a levantar su voz para defender que existen principios morales absolutos, en el mejor de los casos se le etiqueta como un anticuado o como un iluso, pero en el peor de los casos se le presenta como un hipócrita, moralista, santurrón y fariseo. ¿Qué puede ser peor que eso? Ahora, noten algo interesante, hermanos y personas que nos visitan en esta mañana. Hace años leí una frase que me llamó profundamente la atención. Esta frase decía que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. ¿Escucharon eso? La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. ¿Por qué el hipócrita quiere aparentar que es un virtuoso? Porque en el fondo él reconoce que la virtud es un valor. El hipócrita practica sus vicios en secreto, pero en público él quiere aparentar lo contrario, porque él sabe que hay algo bueno en ser una persona virtuosa. Pero mis amados hermanos, el pervertido del que está hablando Isaías, aquí en Isaías capítulo 5 versículo 20, es peor que el hipócrita. 1000 veces peor, porque es alguien que pretende convertir el vicio en virtud y la virtud en vicio. Esta persona es peor. Pensemos por un momento en el ya famoso anuncio de Profamilia que está saliendo en nuestros diarios.
tiene derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil, sin miedo a embarazo o a infecciones de transmisión sexual. Para los que no lo saben, eso corresponde a los derechos sexuales y derechos reproductivos que Pro Familia promueve. Eso no se escribió en República Dominicana, eso vino de fuera, pero Pro Familia lo endorsa. Este documento más amplio establece, y cito, que el derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera sin vergüenza, miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros factores que impidan la libre expresión de los derechos sexuales y la plenitud del placer sexual. Qué bien escrito está esto. Tal como está planteado aquí, en este párrafo, todo aquel que se oponga a esta declaración es un enemigo de los derechos humanos, es un promotor de la vergüenza, el miedo, los prejuicios, las inhibiciones, la culpa, y todo eso, para colmo, sobre la base de un conjunto de creencias infundadas, según ellos. Tal parece que la única creencia aceptable y que tiene fundamento es la de Pro Familia. Todo lo demás es creencia infundada. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está detrás de esta agenda? Bueno, el próximo paso es la defensa del aborto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los preservativos no pueden prevenir infaliblemente embarazos no deseados. Así que la meta o el metamensaje que está detrás de este mensaje es el siguiente: tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que te plazca, cuando te plazca y cómo te plazca. Y si sales embarazada en el ejercicio de tus derechos, también tienes derecho a matar al bebé y resolver el inconveniente. Ese es tu derecho. Eso no es lo que dicen abiertamente, pero esa es la filosofía que está detrás de todo esto, por más que se presenten como defensores de los derechos, de la salud y de una vida placentera. Por eso yo decía la semana pasada que ese anuncio de Pro Familia es un anuncio diabólico. Suena duro, yo sé que suena duro, pero es un anuncio diabólico. Y yo sé, mis amados hermanos, que esta expresión, para decirlo en el mejor lenguaje posible, suena recalcitrante y anacrónico en esta época. En otras palabras, nosotros parecemos trogloditas cuando decimos algo así. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás es mentiroso y homicida. Satanás es mentiroso y homicida. Él miente para destruir. Él engaña, él usa el lenguaje para promover destrucción, para desgraciar la existencia del mayor número de personas posibles, no solo aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Por eso, en el tiempo que nos resta en este mensaje, yo quisiera centrar mi atención en lo que los abogados llaman la letra pequeña del contrato. Hay personas que cuando van a hacer una transacción, le pasan el documento, lo encuentran demasiado largo, no leen lo que están firmando y firman. Y cuando viene el problema, el abogado le dice: pero tú no viste esta cláusula que estaba aquí. Ups, no me di cuenta. Bueno, yo quiero llamar tu atención a esa letra pequeña del contrato que la gente firma sin pensar. Cada uno de los pecados que son enumerados en el capítulo 5 de Isaías, como yo decía al principio, todos son introducidos por un término que nos prepara para escuchar palabras de juicio, palabras de condenación. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dios está expresando aquí su desagrado contra esta clase de perversión. Y al mismo tiempo está anunciando que ese pecado tendrá consecuencias.
El creador del universo no solo ha establecido desde el principio cuáles son las reglas del juego, sino que también ha anunciado claramente que todos los transgresores serán juzgados en su debido momento y debidamente castigados. Otra vez, los abogados que están en este salón saben muy bien que leyes sin sanciones son palabras al viento. De nada sirve legislar si los transgresores de esas legislaciones no serán castigados. Pero Dios no habla por hablar. Y Dios ha establecido su patrón. El hecho de que Él no castigue inmediatamente el pecado no quiere decir que Él nunca lo hará. Dios se toma su tiempo. Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia, dice la Escritura, pero también nos advierte que Él no tendrá por inocente al culpable. Él es tardo para la ira. Él es paciente, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Y lo que Isaías nos está diciendo aquí es que todos los que perviertan su voluntad, convirtiendo el vicio en virtud y la virtud en vicio, serán juzgados algún día. Es por eso, mis amados hermanos, personas que nos visitan y aún aquellos que probablemente escucharán o están escuchando este mensaje por la internet, yo quiero decir algo sumamente claro en esta mañana. Todo aquel que aboga por el matrimonio homosexual no está defendiendo a los seres humanos que practican ese pecado, lo están aborreciendo. Todas las personas que abogan por el matrimonio homosexual no están defendiendo a los seres humanos que practican ese pecado, porque lo que ellos hacen es abominable a los ojos de Dios y algún día van a recibir las consecuencias de su pecado. Dios no diseñó la raza humana para que se unieran personas de un mismo sexo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante es muy claro. Muy claro. Como tampoco Dios diseñó la sexualidad entre un hombre y una mujer para que funcionara como un ente independiente, separado de la unión y el compromiso que se desarrolla en el contexto de la unión matrimonial. Por eso Isaías dice que esas personas hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ellos ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ellos promueven su estilo de vida como la clave para una vida plena y dichosa, cuando lo cierto es que el pecado solo produce oscuridad y amargura. En estos días leí una cita de John Piper que me llamó poderosamente la atención. Dice: Dios no prohíbe el pecado sexual porque quiere matar el gozo, sino porque se opone a lo que mata el gozo. ¿Escucharon eso? Dios no se opone, Dios no prohíbe el pecado sexual porque quiera matar el gozo. No, lo que Dios quiere matar es lo que mata el gozo. Y lo que mata el gozo es el pecado, y Él lo sabe. Ahora, el problema no es únicamente el hecho de que algún día todos los seres humanos tendrán que presentarse delante del tribunal de Dios y nadie podrá alegar en esa sala que no hizo lo que hizo, porque dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese es el gran problema del pecado. Ese es el aspecto más terrible del pecado, pero no es el único aspecto. Mis hermanos, amigos, nosotros no podemos perder de vista las consecuencias que el pecado acarrea aquí y ahora. Aquí y ahora. Pensemos una vez más en las implicaciones de esta declaración. Tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil, sin miedo a embarazo porque puedes abortar, o a infecciones de transmisión sexual.
Todo eso fortalecido el anuncio con la foto de una joven que evidentemente no ha cumplido los 18 años. O sea, que no solo es soltera, sino también menor de edad. Y para colmo de males, Profamilia la está induciendo, y no muy sutilmente que digamos, a irse por encima de la figura de autoridad que aparece en la foto, que probablemente debe ser su mamá. O sea, nosotros no permitimos que los jóvenes menores de 18 años tengan licencia para conducir. Y si vamos a darle licencia para conducir después de los 16, debe tener el permiso de sus padres. No pueden tener un guía en las manos antes de los 18 o después de los 16 con el permiso de los padres. Pero al mismo tiempo, Profamilia quiere promover que jovencitos inmaduros manejen libremente su sexualidad sin tomar en cuenta las consecuencias físicas y emocionales que eso conlleva. Por supuesto, cuando una de estas jovencitas sale embarazada, solo tiene dos opciones: o decide matar a la criatura, o decide seguir adelante con el embarazo. ¿Y saben quiénes son los que mayormente son afectados cuando una jovencita de 14, 15 años decide seguir adelante su embarazo? Los padres, a los que Profamilia está pasando por alto. Porque esa jovencita no tiene la capacidad todavía de poder criar a un bebé. Porque sencillamente se le empujó a tener acciones de adulto cuando no estaba preparada. Así que o afecta a su familia o decide abortar. Y mis hermanos, no importa cuántas veces defiendan el aborto argumentando que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, honestamente estoy cansado de oír esa argumentación. La mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Por más que levanten esa bandera, nunca podrán cambiar la realidad de que el cuerpo del bebé que se está gestando en el vientre de esa madre es un ser humano distinto a ella, con su propio ADN y con sus propios derechos. No es su cuerpo. Ella no se está sacando un riñón, ella está matando a un ser humano. Eso es el aborto. Pero el aborto no es mi tema en esta mañana. Lo estoy usando simplemente como una ilustración. Mis hermanos, cuando Profamilia dice que nuestros jóvenes tienen derecho a disfrutar de las relaciones sexuales independientemente de su estado civil y sin miedo a embarazos, obviamente están pasando por encima a la autoridad de Dios. Yo supongo que esas son las creencias infundadas de la que habla el famoso documento de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, noten el problema aquí. Y si tú estás aquí en esta mañana y tal vez tú no crees en la Biblia, tal vez tú no crees en Dios, déjame decirte cuál es el problema de esto. El problema es que al obviar la existencia de Dios, también están echando por tierra la dignidad humana y convirtiendo a los seres humanos en meros objetos que podemos usar a conveniencia. Déjame hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que hace la vida de un ser humano más valiosa y más digna que la vida de un perro o de una cucaracha? ¿Qué es lo que lo distingue? El hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Quita a Dios del panorama y ya no tenemos base alguna para defender la dignidad y el valor humano. Ingrid Newkirk, la fundadora de PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, en inglés, personas a favor de un trato ético hacia los animales.
Ella declaró abiertamente, cito, que no existe ninguna base racional para decir que un ser humano tenga derechos especiales. Según Ingrid Newkirk, una rata, un puerco o un niño tienen la misma dignidad. ¿Te espantas? Pues déjame decirte algo, no deberías espantarte si tú no crees que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si el hombre es el producto de una evolución casual, si no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esta mujer tiene razón. Si no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En cierta ocasión esta señora le declaró a un reportero del Washington Post que las atrocidades que se cometieron contra los judíos en la Alemania nazi son exactamente iguales a las que el hombre comete diariamente al matar animales para comer. Y ahora cito literalmente. Dice ella, 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración, pero 6 billones de pollos morirán este año en los hornos. O sea, para ella es la misma atrocidad. La misma atrocidad. Ahora, ¿saben qué es lo sorprendente de todo esto? Lo sorprendente es que son estas mismas personas las que pegan el grito al cielo ante el aumento de la criminalidad, sobre todo cuando las víctimas son mujeres. O sea, ellos destruyen la base de la dignidad humana, pero luego protestan cuando las personas comienzan a actuar en consecuencia. Hablando del tema del aborto, esta semana con estos jóvenes del Colegio Logos, me atreví a hacer una conjetura. Yo usé otra palabra, pero no la voy a usar aquí para no me tilden de problemas doctrinales. Pero yo le dije, déjenme hacerles una profecía. No, no es una profecía. Estoy conjeturando cuál es el próximo asunto ético que nuestra sociedad estará debatiendo en los próximos años. Bueno, aquí va mi conjetura. Si se puede disponer de la vida de un bebé antes de su nacimiento, ¿qué impide que se disponga de él después que nazca? Esa es mi conjetura. ¿Qué es lo que hace que un bebé se convierta a persona? ¿Pasar por el canal vaginal? ¿Por qué podemos matarlo a las 6 semanas después de la concepción y no a los 6 meses después de la concepción y no a los 9 meses después de la concepción o a la semana después de nacido? Ya me imagino a algunos diciendo, no, ese argumento lo está llevando demasiado lejos para ganar el punto. Ok, déjame darte algunos datos de por qué yo estoy conjeturando eso. Un mes después, unos meses después de la legalización del aborto, en el año 1973, en el famoso caso de Roe versus Wade, el doctor James Watson, laureado con el Nobel en Fisiología y uno de los que descubrió la estructura del ADN, hace 30 años atrás, afirmó que debía considerarse la posibilidad de privar al recién nacido de personería jurídica hasta 3 días después de nacer, ya que la mayor parte de los defectos, decía él, no son descubiertos hasta el momento mismo del nacimiento. Hace 30 años que James Watson dijo eso. Y este señor no es cualquier persona. Así los padres deciden si quieren que el bebé viva o muera. Si nace defectuoso, obviamente. De paso, déjenme decirles algo a todos ustedes. Todos ustedes son defectuosos. En algún grado. Después de la caída, todos somos defectuosos. Lo que hay es niveles de defecto. Peter Singer,
profesor de bioética en la Universidad de Princeton, opina que debería permitirse la eliminación de niños con cierta condición de discapacidad hasta los 28 días de nacido. Y Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, declaró en el día de ayer que él va a seguir luchando para que las mujeres tengan derecho a abortar aun cuando estén en embarazo de término. Eso fue ayer, mis hermanos. Ahora yo me pregunto, ¿estamos avanzando como sociedad o estamos regresando otra vez a la época barbárica de los espartanos, que despeñaban por las laderas del monte Taygeto a los niños que nacían deformes, a los minusválidos o a las hembritas que nacían tan débiles que ellos consideraban que no iba a ser capaz de poder parir soldados para Esparta? Estamos avanzando. Alguien me decía, me mandó un comentario por YouTube, insultivo obviamente, diciéndome: pero Señor, estamos en el siglo XXI. Y yo digo exactamente lo mismo, estamos en el siglo XXI. Volveremos otra vez a la época de los romanos en el primer siglo de nuestra era. Cuando nacía un niño en Roma, el padre tenía lo que se conoce como patria potestad, derecho de paternidad. El niño o la niña era colocado a los pies del padre. Si el padre no lo recogía, ese niño o esa niña no eran considerados personas. ¿Y saben qué hacían? Los llevaban a la plaza pública para que esos bebés murieran de hambre, o para que alguien los recogiera, a los varones para ser esclavos y a las hembritas como prostitutas. Mi pregunta es: ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? No somos nosotros los cristianos los que estamos en contra de los verdaderos derechos humanos. ¿Saben quiénes recogían a esos niños y a esas niñas en las plazas de los romanos? Los cristianos. Y así comenzaron los orfanatorios que no existían en la historia de la humanidad. Y los romanos decían: ¿cómo nosotros podemos frenar esta religión si ellos hacen por los nuestros lo que nosotros mismos no hacemos? No somos nosotros los cristianos los que nos oponemos a los derechos humanos, a los verdaderos derechos humanos. No, estamos a favor de la vida. Estamos a favor del disfrute de una sexualidad responsable dentro de los límites impuestos por Dios para el matrimonio. Estamos a favor de que la mujer sea tratada como una persona y no como un objeto que se puede usar por placer. Estamos a favor de que nuestros adolescentes puedan crecer y desarrollarse sanamente y no forzándolos a comenzar una vida de adultos antes de tiempo. Y estamos a favor de eso precisamente porque queremos que nuestros adolescentes disfruten de su sexualidad a su debido tiempo. No estamos a favor. Estamos a favor de que el gobierno actúe con mano dura, aplicando todo el peso de la ley a los violadores y a los asesinos, no importa cuál sea el sexo de la víctima. Siempre que se toque este tema, algunas personas nos dicen: el Estado no puede funcionar como la iglesia. Y yo digo: amén, estamos completamente de acuerdo.
Lo que nosotros estamos pidiéndole a nuestro gobierno, lo que nosotros estamos pidiendo no es que el Estado actúe como si fuera una iglesia. No, lo que le estamos pidiendo es que cumpla la responsabilidad que Dios le dio al Estado de proteger a los ciudadanos, haciendo uso de la pena capital si fuere necesario, sobre todo cuando las víctimas son niños inocentes que no se pueden defender. Eso es lo que estamos defendiendo. Romanos capítulo 3 es muy claro. Dios puso al Estado para que proteja a los inocentes. Esta mañana, en la madrugada, no podía dormir y me puse a escuchar un sermón de John Piper, y él llamó mi atención a este pasaje en el Salmo 106. Escuchen esto, mis hermanos. Hablando de los pecados que Israel cometió, versículo 37 del Salmo 106: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Derramaron sangre inocente. No porque esos niños no tenían pecado, no, es porque esos niños no cometieron el delito por el cual se les aplicó la pena capital. Yo me pregunto, ¿por qué si un hombre viola a una mujer y esa mujer sale embarazada, le aplican la pena capital al bebé? ¿Y por qué no mejor aplicársela al violador? Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Lo que Isaías describe en este pasaje es lo mismo que está ocurriendo a nuestro alrededor al día de hoy. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Bueno, en primer lugar debemos orar. Debemos orar. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1: oren por los que están en autoridad. Hermanos, nosotros debemos orar. Dentro de pocos días, meses, vamos a estar luchando en la Cámara Legislativa por estas cosas, y nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestro presidente, tenemos que orar por su gabinete, tenemos que orar por nuestros diputados, tenemos que orar por nuestros senadores. Amados hermanos, debemos orar. Pero en segundo lugar debemos actuar. Y debemos actuar como ciudadanos responsables de una democracia. Si no viviéramos en una democracia, no tendríamos de otra. Pero vivimos en República Dominicana, somos una democracia, y hay algo que ustedes pueden hacer, y yo también, como ciudadano de esta nación. No, la iglesia no está llamada a hacer piquetes. La iglesia no está llamada a tener una agenda política. La iglesia no está llamada a estar detrás del presidente de la República en los actos oficiales. No, la iglesia está llamada a predicar el evangelio. La iglesia está llamada a hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy, adorando a Dios y predicando su palabra. Eso es lo que hace una iglesia. Pero tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la iglesia como institución, entre lo que es la iglesia aquí congregada, y lo que son los miembros de esa iglesia funcionando como ciudadanos de una nación. Comiencen a llamar a los diarios y a pedirles que por favor retiren esos anuncios, que reciban 1000 llamadas al día. Nosotros podemos hacer algo. Ahora, yo vuelvo y repito lo que decía la semana pasada. Es muy fácil tomar un teléfono, llamar y protestar. ¿Saben lo que es difícil? Hacer lo que hacen iglesias como Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, donde los hermanos de la iglesia, cuando ven que una muchacha está a punto de abortar, le dicen: termina tu embarazo, yo voy a adoptar tu bebé.
Yo no quiero que afecten mi comodidad. Hermanos, si somos pro vida, debemos ser pro vida con todo lo que eso implica. ¿Por qué no creamos centros de asistencia para poder ayudar a esas madres? ¿Por qué no actuamos concretamente? ¿Saben para qué? Para que las personas allá afuera no nos critiquen diciendo que somos meramente protestantes, en el peor sentido de la palabra. No, debemos orar, debemos actuar, debemos educar. Padres, hablen con sus hijos conforme a la edad, a la madurez, a la pregunta que haga cada uno. Eduquen a sus hijos, porque ellos se están enfrentando con una sociedad que si tú no los educas, otros lo harán por ti. Debemos educar a la sociedad, debemos hacer que mensajes como estos sean escuchados. Pero sobre todas las cosas, debemos proclamar el Evangelio. Hermanos, debemos proclamar el Evangelio, porque es ese mensaje del Evangelio el que puede salvar y transformar tanto al moralista como al pervertido, porque los dos necesitan salvación. Mira, mi amigo, déjame decirte algo. Yo no sé cuál es tu posición personal con respecto a los temas que hemos tratado hoy aquí. Yo no sé si tú eres pro vida o tú eres pro aborto. Yo no sé si tú estás a favor o en contra del matrimonio homosexual. Yo no sé si tú apoyas o no la campaña de pro familia. Pero déjame decirte algo. El gran problema del hombre no se define meramente en esos términos. El gran problema del hombre es que quiere colocarse a sí mismo en lugar de la suprema autoridad que solo le corresponde a Dios. Ese es el gran problema de la raza humana. Queremos vivir para nuestra gloria, queremos vivir haciendo nuestra propia voluntad, y Dios no puede quedarse de brazos cruzados ante ese intento de golpe de estado celestial. Porque si Dios hace eso, Dios dejaría de ser justo, y si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. No, mi amigo, Dios no es indiferente a ese intento de golpe de estado. El día llegará cuando todas las cosas que ahora están al revés se pondrán al derecho, cuando el pecado será juzgado como pecado, y a partir de ese momento nunca más el vicio será presentado como virtud, y la virtud será catalogada de vicio. Nunca más. Ese día, mi amigo, todos los hombres serán juzgados no conforme al criterio de los hombres, sino conforme al criterio de Dios. Todo aquello que tú hiciste y que Dios define como malo será juzgado como malo, independientemente de lo que tú pienses o de lo que piense la sociedad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero hay una buena noticia, mi amigo. Hay una buena noticia. Dios en su bondad diseñó un plan de salvación para proveer a pecadores el perdón de todos sus pecados sin pasar por alto su justicia. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz a pagar por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y la buena noticia, mi amigo, es que hoy en el Evangelio Dios ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que cree en Cristo. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para la gente de Profamilia. No importa cuáles sean sus pecados, Cristo es un gran Salvador. Y si vienes hoy a Él en arrepentimiento y fe, serás recibido, serás perdonado y serás adoptado en la familia de Dios. Quiere el Señor que a partir de hoy todos los que estamos aquí le llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo, para que huyamos de lo que debemos huir y abracemos de todo corazón lo que debemos abrazar.
que nuestro Dios en su bondad abra el entendimiento de muchos aquí y transforme corazones en esta hora para la gloria de Cristo y para el bien eterno de vuestras almas.